amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, de esta manera iniciamos nuestra edición vespertina, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles en señal abierta nuestra transmisión. Pero también tenemos nuestros canales comunicacionales en vía Facebook, a través del Facebook Live, que nos permite llegar en este momento a cualquier rincón del mundo, como la comunicación en diferido que se puede tener a través de nuestras redes sociales, donde usted puede encontrar nuestro canal de esa modalidad. Así que horario, el que usted fije, para siempre Venezuela. Un trabajo en equipo, por cierto, donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa, como siempre lo hacemos, con la presencia en la sala de Carlos Bucate y Elvira. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, habla Ernesto Peralta y por supuesto dándole la bienvenida a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio esta hora a nuestra audiencia. Bueno, ahí el informe de la misión de observación de las Naciones Unidas sigue siendo ampliamente comentado, especialmente en el caso del informe figuran 3 muertes que se puede atestiguar que son por acciones del Estado en protestas como la de Junior Enrique Chaparro, miembro del pueblo indígena Cariña, que fue hallado enterrado en un bosque con 7 impactos de bala. 3 periodistas asesinados en agosto del 2022 en los estados Sucre y Zulia. También la denuncia del asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo en el 2022, en junio, en el estado Amazonas. La del activista del Partido Comunista José Gregorio Urbina y las muertes bajo custodia de Raúl Isaías Baduel, fallecido en el helicoide en el 2021, y del miembro del pueblo indígena Pemón, Salvador Franco, quien murió en la cárcel del Rodeo 2 de este mismo año. En el caso de estas últimas muertes, la misión dijo tener motivos razonables para creer que fueron consecuencia directa de la denegación de atención médica adecuada. 14 casos de desaparición forzada, Carlos. 10 hombres, 4 mujeres. El informe indica que las víctimas estuvieron en paradero desconocido durante al menos varias horas y en algunos casos hasta 10 días. Y esta es una práctica ilegal de llevar detenidos a casas clandestinas antes de ingresarlos en un centro de detención oficial, destacó el documento, que será debatido la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con este mamonazo, el gobierno sigue de capa caída en materia de imagen, Carlos. Totalmente, porque fíjate algo, te está comentando de todas estas desapariciones y algo que no se ha olvidado es el tema del general Raúl Baduel. Eh, como lo dice todo el mundo, lo mataron, lo asesinaron, lo suicidaron. Al igual que él, han sido muchos de los que están hoy día detenidos, torturas, son muchos los factores, Alan. Y lo triste del caso es que, como lo dices tú, el gobierno está de capa caída, no da pie con bola, siguen atropellando a todas las comunidades. Y ya como lo dijiste, se van acercando el tema de las primarias y vendrán nuevas represiones. Bueno, cuando yo escucho esto, cuando escucho este informe y la dura condena que está implícita en ese informe, porque ellos no dicen una conclusión de condena al Estado, porque no es su facultad, pero sí es implícito este razonamiento. Yo me pregunto, ¿qué hacen presidentes de Latinoamérica defendiendo el régimen? Exacto. Sabiendo Ayer, que han hecho, han atropellado a todo un país. claro, yo escuché las declaraciones de Fernández de Argentina y de verdad parecía que estuviera describiendo otro país, porque el Sí, problema dime, de Venezuela es esencialmente de violación de derechos humanos. ¿Y de dónde deriva esa situación migratoria de venezolanos? casi De 8 la millones, violación de derechos humanos. por supuesto. Derecho a todo, la inseguridad, el trabajo,
las amenazas que han salido muchas familias, Alan, a Venezuela la han destruido, ha sido esta. Bueno, 55 detenciones arbitrarias señaló en el informe. En algunos casos se practicaron contra familiares de sospechosos, una práctica nazi, Sí, algo que correcto. ha afectado de forma desproporcionada a mujeres que son parejas de opositores, activistas y otras personas objetos de persecución para presionar e intimidar a los críticos. Las torturas documentadas de al menos 28 personas, 22 hombres y 6 mujeres, que incluyeron, mira esto, golpizas, suspensión por las muñecas o los tobillos, asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida, exposición a bajas temperaturas, quemaduras con cigarrillos, privación del sueño, entre otras. Tuvieron como objeto castigar a los detenidos por sus actividades sindicales o relacionadas a los derechos humanos. Añadió el documento de la misión que junto a Baliñas está formada por el jurista chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tapatá. Esto es la casita del horror montada por el régimen, ¿no? Claro, es que esta gente ha hecho, mira, son los mejores estudiantes de la antigua agencia KGB y de ahí lo aprendieron. Cada visita que van los funcionarios venezolanos a Cuba vienen con nuevas ideas. Y eso que no han aplicado los lápices, que no sabemos si todavía lo están haciendo, porque eso fue en el tiempo de Fidel y del Che Guevara. Bueno, aquí es muy claro que de Cuba han aprendido la tortura brutal, Total, la tortura física. De Rusia aprendieron la tortura blanca, sí la señor. que es psicológica, la que es de presión psicológica. Y los Y envenenamientos. claro, y de los chinos parece que han aprendido lo que es la interceptación electrónica y control de redes sociales. Es decir, tienen 3 maestros identificados y con esos maestros han dado un giro total a una sociedad que en este momento está amenazada por un régimen que es violador de derechos humanos, tal como lo vuelve a determinar por tercera vez consecutiva el informe de la Comisión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Yo me Ter- imagino, sí, tercera vez que le tercera ratifican vez. el informe, Carlos. Tercera vez que Ahora, le ratifican el informe. fíjate, con esta tercera vez, ¿tú te imaginas cuando la CPI entregue el informe completo? ¿No? Es que parte del informe de la Corte Penal Internacional se basa en estos informes de las Sí, Naciones sí, Unidas, porque son eso es organismos técnicos. correcto, pero tú te imaginas cuando determine la CPI, generalmente, ya tú sabes lo que te quiero decir, el escándalo que se va a hacer. Sí, claro, claro. Bueno, a propósito de eso, hubo una acción bastante interesante durante el día de ayer en la ciudad de Nueva York. Allí en el Times Square, la esquina más vista de la ciudad, se desarrolló una proyección de una serie de imágenes, testimonios en inglés, en francés y en ruso también sobre la violación de derechos humanos en Venezuela y sobre la necesidad de exigir el cierre de los centros de tortura, esos centros de tortura donde van y llevan a los ciudadanos que desaparecen. Bueno, en esos centros de tortura han exigido ayer varias asociaciones de defensa de derechos humanos del mundo que se cierren. Y esto lo hicieron en una presentación pública en Times Square. David Molaski ha reconocido que esta protesta de Times Square tiene una persona que la coordinó. Se llama Víctor Navarro, un venezolano de San Agustín, de Caracas. Él fue encarcelado y torturado por la dictadura al salir del helicoide, tuvo que escapar del país y hoy es refugiado en los Estados Unidos. Víctor Navarro es el hombre que ha promovido esta manera inteligente de hacer ver los centros de tortura que hay en Venezuela. Y fíjate una cosa interesante, utilizando la tecnología 3D y las nuevas, y lo que se refiere
a la inteligencia artificial han generado de manera virtual cómo son los centros de detención en Venezuela, los centros de tortura, y a través de cascos de visión, tú puedes sentirte dentro de esos centros de tortura y cómo son. Entonces, esto ha causado muchísima impresión en Europa y ahora en los Estados Unidos, en donde este señor, pues, ha logrado reproducir su presentación y nada más y nada menos que en el Times Square. ¿Tú sabes cuánto cuesta un minuto de pantalla en el Times Square? Cualquier cantidad de Cualquier dólares. cantidad de dólares, porque es lo más visto en toda Nueva York. Claro, claro. Y entonces así se va a hacer. ¿Y por qué se hace en Nueva York? Porque en este momento hay delegaciones internacionales y presidentes de varios países en el marco de la cumbre de las Naciones Unidas, la cumbre anual de las Naciones Unidas, que se realiza entre septiembre y la primera semana de octubre. Esto es la razón por la cual este evento se realizó y ha tenido muchísima trascendencia y muy determinantes comentarios. Sí, fíjate algo, completando todo esto que tú has venido haciendo en este análisis, fíjate lo que está sucediendo con el tema de la película Simón. Alan, es la película más vista actualmente en el país. Claro, y tenía que serlo porque es un reflejo de la realidad. Pero, ¿sabes qué me impresiona? Los testimonios de las personas que ven la película. Sí, Muchos de ellos total. salen llorando, muchos de ellos salen emocionados, muchos de ellos salen este, reconfortados porque se está viendo la verdad de lo que pasó, no la mentira mediática que el régimen ha proyectado sobre una situación de guarimberos, unos guarimberitos. No, no, no. Fue un país que se le rebotó al régimen y que fue sofocado por la violencia de las armas de la República que han sido entregadas de manera constitucional para la defensa de los ciudadanos y en este momento se han convertido en armas de ataque a la masa ciudadana mayoritaria en el país. Sí, eso es una realidad. Más los testimonios del, como lo digo yo, el Radio Bemba en todas partes de Venezuela, donde cada día hay más señalamientos hacia los funcionarios públicos, Alan, y no podemos dejar de incluir las vacunas, las arcabalas, las extorsiones que están siendo sometidas en los últimos 2 meses, ganaderos, agricultores, transportistas en el país. Alan, todo eso es una cohorte de criminales. Bueno, ya que tocas el tema de esta violencia en la calle, hay de verdad que un problema que ya está rebosando el vaso. La molestia de la sociedad civil y productora de la Sierra de Perijá en la zona del Zulia frente a las acciones ya barbáricas muchas veces de los indígenas yupas. El gobierno no les ha atendido ni les ha resuelto un problema de que ya tiene más de, casi va para el año y medio con esto, de Sí, acciones. correcto. Pero este cierre, este bloqueo, estas acciones específicamente en la vía de la Sierra de Perijá, están generando pues ya reacciones violentas de lado y lado, porque hay que reconocerlo, de lado y lado, es que la gente está hasta acá de los bloqueos, de los No, cierres y sí. de los impuestos arbitrarios colocados por los yupas. No, y lo bravo del caso, Alan, es que ha llegado el punto en donde tú vas con tu vehículo, con tu esposa, con los nietos, con los hijos y tienes que pagarle. Si tú no tienes efectivo, te rompen el carro y eso es a diario que lo están haciendo en diferentes puntos de la zona de la Sierra de Perijá, en la carretera de la Machiques Colón. Eso es a diario. Bueno, vamos a ver imágenes de lo ocurrido ayer, el enfrentamiento entre comunidad y yupas y el abandono de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional de su función esencial, que es la del control, la de Resguardar. evitar que estos hechos ocurran. Vamos a ver estas imágenes que nos enviaron desde allá. La cabeza abajo. La cabeza abajo y más nada. Mira.
No me jodió de verga. Bueno, estaban dormidos. Aquí te la va a a alguien. ¿Qué le dieron? Y aquí también hay la piedra. ¿Qué pasa cuando son animales? Bueno, que paga es el ciudadano, definitivamente, y en medio de Claro. estas circunstancias. Mira, yo vi fotografías, no la vamos a publicar por acá, no la vamos a tener, pero fotografías donde a varias personas le dieron con piedras en la cabeza y le han reventado la cabeza y hay sangramiento y de verdad que es espantoso que esto esté pasando porque la gente está obstinada de esto. Imagínate tú una situación que el gobierno ha propiciado y que les ha permitido impunemente a los yupas hacer lo que le da la gana con el control de las carreteras principales del estado Zulia, porque esas son las vías principales del estado Zulia. Sí, porque la carretera principal, que es la Machique-Colón, tú la conoces, que es una vía que es directa hacia el estado Táchira y hacia la frontera. El tema es que, ¿dónde está la Asociación Indígena del Estado Zulia? ¿Dónde está la Asociación Nacional de Pueblos Indígenas? ¿Dónde está la ministra de Indígenas que ha hecho por ello? El tema que ellos quieren es que les paguen. Pero el otro punto, Alan, es que ya esto ha venido sucediendo, no de ahorita, esto tiene muchos años. Esto tiene más de 15 años que han venido ellos prodigando este tipo de extorsión, porque esto es una extorsión que ellos han hecho hacia todos los que son transportistas, personas hasta de peaje les están haciendo eso. Bueno, vamos a ver otras imágenes para darle un redondeo a este tema, también de violencia. Yupa alzado, la comunidad alzada, con los yupas. Vamos, la comunidad alzada con los yupas. La rama. Dale pues, dale pues. Bueno, ¿y quién justifica esto? Así es. A los yupas también los ha maltratado, hay que reconocerlo, pero es que esto es una espiral de violencia que no se controla por parte de quien debe controlarla, que es el Estado. Por un lado, resolviéndole el problema y los compromisos que hicieron con los yupas. Y por el otro lado, con la autoridad que da la ley, pues ejercer las acciones de control social que tienen que hacer allí. Ah, Alan, pero pero entonces el ciudadano común y corriente es el que paga. es el que paga. Alan, pero fíjate, esto tiene muchos años. Esto no viene de ahorita, esto viene desde la Cuarta República. Y ahora más todavía porque el gobierno de facto le dio autoridad a ellos. Y el grave problema es que lo siguen haciendo. Están extorsionando todos los días y a toda hora. Bueno, hablemos de otro tema, el tema relacionado a la situación de los migrantes en Centroamérica, especialmente en México, donde la Bestia, que es el tren famoso que atraviesa gran parte de México y que llega desde el Al sur sur, hasta el norte en la frontera con Estados Unidos, pues ha decidido la empresa administradora de este tren que no va a trasladar a migrantes en sus unidades. Eh, es obvio que hay un riesgo de quien se monte en una unidad y varias historias de personas que han sido mutiladas en ese sí. intento de montarse en el tren, pero también es obvio que este es un sistema de transporte, que es una correa de transporte para los migrantes más pobres, aquellos que no le pueden pagar a ningún chacal de estos que pretenden negociar con ellos para trasladarlos por otras vías hacia los Estados Unidos. Bueno, Alan, fíjate algo, ¿no? Eh, todo ese tren llamado La Bestia, que es a diario, son 3 vueltas que da ese tipo de ferrocarril, ya al cerrarles ese punto, no llegan al oeste de los Estados Unidos, que es la frontera con Río Bravo. Pero también la gente de Guatemala les está cerrando las puertas. Es decir, que todo lo que es Centroamérica, desde el punto de Colombia, el tapón de Darién, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, se les está cerrando y cercando totalmente a todos los migrantes, y no solamente a los venezolanos, son migrantes colombianos, senegaleses, africanos, mauritanos, que han llegado al tapón del Darién y a los que están llegando al archipiélago de San Andrés. Es decir, siguen bordeando el mar Caribe, bastante
difícil y desde ahí ya hay coyotes, Alan. Hay coyotes que van por toda esa zona del mar. Sí, hay una situación clara. A partir del 2 de octubre, Panamá endurece sus medidas de control de la migración. Sí, correcto. Pero lo problemático aquí es que ayer hubo una reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Panamá, y no hubo avance en la No hubo conversación avance. sobre el tema migratorio. Más bien parece que hubo desencuentro, Sí. a pesar de que ambas cancillerías han tratado de minimizar esto, pero lo que se vio fue un desencuentro, tesis que se contrariaban y sobre todo una falta de unanimidad sobre cómo tratar el tema migratorio a través Hay del un, tapón de Darién. Sí, porque hay un tema que es difícil, porque acuérdate que parte de eso, los Estados Unidos llegó con su delegación. Y fíjate que hubieron dos casos más fuertes donde le indicaron al presidente Gustavo Petro y lo desmintieron con el tema de hacer un muro en el tapón del Darién, que eso sería más difícil aún. Y él dijo que eso era una forma locuaz de lo que lo había dicho, pero eso también causa cierta conmoción ante los medios. La realidad es otra, Ana. No va a ser fácil dentro de poco, como lo dijiste tú, desde esa fecha, de que el migrante pueda ya pasar muy fácil por las selvas que son terribles, y hemos visto cantidad de videos e informes de tantos fallecidos, tantos extorsionados, violaciones en esa selva del tapón del Darién entre Panamá y Colombia. Bueno, Panamá quiere deportarlos. Sí, O sea, te agarran y te deportan al país de origen. Pero para eso tiene que haber un convenio y tiene que haber algo importante, los recursos. ¿Quién va a pagar los aviones ¿quién los va a pagar? para este correo de deportación desde Panamá? ¿Quién va a pagar los centros de retención? Porque hay que construir centros de retención adecuados con las normas de derechos humanos fundamentales para primero acoger a esta gente, organizarla y deportarla. Esto es lo que quiere Panamá, pero evidentemente no tiene la plata para hacerlo. No, para Eh, nada. No la eh, tienen, Alan. Y el grave la- problema es que ellos están buscando una manera de que dentro de este tema de deportación es para que no dañen las comunidades indígenas que están enclavadas en el tapón del Darién. yo creo que esas comunidades indígenas están más que dañadas, Carlos. Te Sí, lo yo voy a también lo sé. decir por qué. Porque se han conocido casos de secuestro, extorsión, robo y violación por parte de comunidades indígenas en contra de los migrantes que atraviesan el Darién. Sí, eso es correcto. Y esto pues es preocupante porque antes del Darién era una inhóspita región en donde los indígenas tenían la conservación de su patrimonio natural, pero su patrimonio cultural. Ahora han visto una oportunidad de hacer dinero con los mismos migrantes y esto ha Correcto. viciado, ha destruido pues la base del patrimonio cultural de estos indígenas ubicados en esa zona. La mayoría, según algunos. Adam, y otra pregunta, ¿qué pasará con la ley decreto de la deportación masiva que tendrán ya los migrantes? Desde Manhattan, desde Nueva York, ya está, ya es un hecho. Bueno, pero es que era una consecuencia lógica de los desmanes de la Correcto. migración irregular que propiciaron, mira, políticamente lo propiciaron los republicanos y otras organizaciones al enviar a esta gente a Nueva York con En vuelo charter. autobuses y con transportes especiales para hasta allá. Tengo entendido, mira, es difícil tratar el tema migratorio Muy eh, difícil. desde el punto de vista del desborde que ha habido recientemente. Los 3.000, 4.000 que a diario pasan por el Darién van a llegar y tienen como en su mente el mapa de los Estados Unidos. Sí, Esa gente no se queda. Lo no, único para que se, nada. lo único que se quedaron fueron estos muchachos que la joven dio a luz en La Bestia, precisamente. Y dijeron Correcto. que se iban a quedar en México porque su hijo ya tiene la nacionalidad mexicana. Pero eso, obviamente, pues lo que te demuestra
es que este drama humanitario no tiene resolución a menos que haya en su origen un cambio de gobierno. Si Sí, no señor. cambia el gobierno en Venezuela, este drama migratorio se va a incrementar. Y la gente Y saliendo todo, todavía del país. claro, y todos los gobiernos, todos los gobiernos latinoamericanos implicados en esto, quieranlo o no lo quieran, tienen que buscar fórmulas de solución política para que el régimen se vaya y apoyar a aquellos que hablan de salidas democráticas. Déjenos votar, déjenos ejercer nuestro derecho, que se respete nuestra decisión. Eso es lo que estamos pidiendo los venezolanos de bien. No Correcto. estamos pidiendo, no estamos pidiendo otra cosa. Cambia el gobierno, señores, y se reduce la salida de migrantes por el tapón del Darién. Y volver a rehacer un país en todos los aspectos, tanto financiero, económico, empresarial y, por supuesto, reinvertir en el país de nuevo. Claro, le han quitado la esperanza al venezolano. Un ciudadano sin esperanza en un territorio es migrante forzoso. Es Forzoso. migrante forzoso. ¿Por qué no? Pero la, Porque ¿qué te ata a un territorio? La esperanza de progresar, la esperanza de mejorar, la esperanza de solucionar tus problemas, la esperanza de ver un futuro mejor, a lo mejor no para ti, sino para tus hijos. Esos son factores que amarran a un territorio. sí, correcto, Pero, son una pero, realidad. pero hasta eso lo robó el gobierno, hasta eso lo acabó el madurismo en Venezuela. Y como resultado tenemos esta migración. No como dice Fernández, no como dice Petro, que esto es producto de las sanciones, porque antes de las sanciones había migración. O sea, vamos a sentarnos a analizar esto correcta y adecuadamente. La situación es que este es un gobierno que le ha robado la esperanza al pueblo venezolano. Los Y sueños que totales. los sueños y la única manera de recuperarlos es cambiándolo. Más Así nada, no es, queda de otra, no queda de así es otra. sencillo. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, como siempre lo digo todas las tardes, amanecerá y veremos, esperemos nuevas noticias que den alegría al país, a nuestra siempre Venezuela. Así que te deseo a ti una feliz tarde, a la audiencia y estaremos muy pendientes en el día de mañana. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela en esta tarde, la edición vespertina correspondiente al 20 de septiembre. Muchas han sido las informaciones del día de hoy. Indudablemente el gobierno intenta imponer en la agenda de opinión el tema del ingreso a la cárcel de Tocorón para enfrentar al Tren de Aragua. La pregunta es, ¿enfrentarlo o permitirle una táctica distractoria para que se fugara el niño guerrero y varios de sus compinches, de sus líderes o papas, como lo llaman allá en el ambiente carcelario? El gobierno pues dice haber tomado el control de la cárcel y debemos recordar que todos los cuerpos de seguridad policial de Chile, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, le habían solicitado al régimen de facto tomar acciones para enfrentar el poder que tenía o que tiene todavía el Tren de Aragua en varios países de Latinoamérica, porque esta es una multinacional del crimen que se hizo fuerte en su propia sede central, que era la cárcel de Tocorón, que es la cárcel de Tocorón. Ocurre entonces que la presión por parte de factores de poder, la acción de unos socios incómodos, que el Tren de Aragua, en algunos casos se había vinculado con el régimen, esto lo reconocen algunos analistas del tema, y la situación de buscar un tema que desvíe la opinión pública sobre el informe de la Comisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, hace que el gobierno tome la decisión y entre con 11.000 funcionarios, según ellos. No sabemos si esa es la cifra exacta. Pero ese control se ha visto frustrado porque a pesar del montaje escénico que hicieron,
el, el niño Guerrero se ha fugado tal cual Chapo Guzmán, a través de unos túneles, un sistema de túneles que se construyó allí mismo, frente a la mirada complaciente de las propias autoridades del penal, que no pueden pasar frías por esto. Son cómplices, porque esto no se puede hacer, obra de la magnitud que vimos, no se puede hacer desde el punto de vista de un control policial, un control militar, un control penitenciario. Allí hay muchas cosas extrañas vinculadas a este tema. Pero lo cierto del caso es que el gobierno ya anunció la segunda fase de su operación, que busca a través de la llamada Liberación Cacique Guaycaipuro, el proceso de búsqueda, persecución y captura de una innumerable cantidad de presos que se fugaron a través de los túneles que ya les hemos comentado. El gobierno no sabe ni siquiera en este momento cuántos están de los presos allí en las cárceles, cuántos eran y sobre todo quiénes se fueron. No lo sabe. Sabe de Niño Guerrero, sabe de otros, pero no sabe ni tiene control de la cantidad de presos que pudieron haberse fugado. ¿Cómo se sabe esto? Pues se sabe a través de los propios comentarios que en redes sociales se han filtrado sobre conversaciones de detenidos con sus familiares que están en el exterior. Porque bueno, esta era una cárcel sui generis donde tú perfectamente tienes tu celular de alta gama, lo exhibes, haces tu llamada, cumple con tu familia, tienes a tu familia allá adentro, como quieras, y obviamente esto hizo que estallara el sistema dentro de la cárcel. Vamos a escuchar algunos audios sobre la situación allí en plena acción de la Fuerza Armada Nacional a través de la Guardia Nacional y otros organismos policiales del país. Escuchemos. Mira, escúchame, mira, estoy aquí con Luis. Mira, Guerrero y su gente se fueron pirados. Nosotros nos quedamos aquí, ¿oíste? Para que nos tengan oración. Y bueno, te voy a pasar, Luis, para que... Hermana Lubila, buena madrugada. Bueno, tenemos un rato aquí activado porque esta gente nos abandonaron, no nos dijeron nada, se fueron por esos túneles. Y bueno, ahí está la Guardia Nacional, está en Camboya, ahí en el portón, ya esperando que debe ser que amanezca para entrar por nosotros, los que quedamos aquí poquito del pueblo, porque muchos se fueron por ese túnel también. Y no vamos a cometer ese error de meternos en ese túnel porque eso es un suicidio, no sabemos qué pueda pasar. Y lógicamente esperemos que los acontecimientos que se van a desarrollar cuando amanezca. Hermana, manténganos ahí en oración y bueno, nada, cualquier cosa en lo que haya una oportunidad nos volvemos a comunicar. Bueno, que Dios les bendiga, un abrazo. Bueno. Sí, marica, ellos sabían porque Huito dice que él sospechaba algo porque él estaba con ellos y ellos en ningún momento le dijeron, mira, Huito, van a tomar penal, pendiente que nos vamos. No, marica, ellos no le dijeron nada, si se hacían eran los locos, ellos cuadraron su película entre ellos mismos y salieron puros los papas. Los papas fueron los que se fueron, que fue Guerrero, Cuco, toda esa gente, Tito, toda esa gente fueron los que se fueron. Y Huito no ni siquiera le mandaron un mensaje, nada, marica, no le dijeron nada. Pero él dice que él sospechó porque él vio como el bululú, pero como él está enfermo, porque él anda jodido de los riñones y él le estaban pasando tratamiento. Y entonces él estaba acostado, que se iba a imaginar que ellos le iban a hacer esto, chamo. Bueno, en la cárcel se sabía que iba a haber una intervención, por lo menos lo sabía el niño Guerrero, según este testimonio. ¿Quién filtró la información? ¿Quién dijo? No se sabe hasta este momento, pero lo cierto del caso es que la operación fue develada y esto le permitió la oportunidad al niño Guerrero de recoger gran parte de su dinero, lo que ha logrado a través de la extorsión, el secuestro y otros crímenes cometidos allí desde, desde el centro de operaciones de esta cárcel de Tocorón. Y bueno, se ha fugado con dinero, se ha fugado con armas, se ha fugado con grupos, con sus líderes naturales. Y bueno, el gobierno le toca duro
Si de verdad eso es lo que quiere, porque el niño guerrero, tal, eh, tal narcotraficante mexicano, ha hecho un plan de fuga y se ha fugado. Veamos los túneles que fueron detectados por funcionarios de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional y de las policías en el operativo que han realizado, porque no es solamente un túnel, son varios túneles que hay. Es decir, tenía para escoger el sistema de túnel. Veamos este túnel que nos muestra la misma acción policial. Cuidadito, Juan. Bueno, tal cual Chapo Guzmán, unos túneles diseñados con iluminación, con sistema de ventilación y con ruta de escape. No la ha puesto no hicieron toma o no colocaron la toma al final del túnel, porque evidentemente esto tenía que desembocar en alguna casa aledaña a este sector. Pero allí está, se le fugó, se le fue. Ahora, ¿qué van a hacer con el niño guerrero? Muy peligroso, con dinero, con armas y con un grupo de respaldo. Este señor, a menos que esto todo haya sido un teatro planificado precisamente para que el niño guerrero se fugara, que no estaría tampoco lejos de la lógica del régimen de facto. Así que vamos a ver los acontecimientos, como decía aquel, en pleno desarrollo. Ahora escuchemos Notiaudio del Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Aunque desde 2020 parecen haberse reducido los abusos en Venezuela contra los opositores al gobierno de Nicolás Maduro, estos continúan con mecanismos más selectivos, según denuncia un nuevo informe publicado este miércoles por la Misión Independiente para Venezuela que se debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe documenta entre 2020 y 2023 al menos 9 muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionados con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 violencia sexual y de género. Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela. Residentes del municipio Zamora del estado de Aragua reportaron que desde la madrugada de este 20 de septiembre se escuchan detonaciones en la cárcel de Tocorón. A primeras horas, 11.000 funcionarios se desplegaron en el centro penitenciario de Aragua, en el marco de la operación Liberación Cacique Guaycaipuro. Esta acción la ejecuta el gobierno nacional para desarticular y poner fin a las bandas de la delincuencia organizada y demás redes criminales que operan desde este reclusorio. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, descartó que Estados Unidos tenga previsto reabrir la embajada en Venezuela. En una entrevista aseguró que esto aún está muy lejos y que antes de que sea posible deben darse algunas condiciones, incluyendo un proceso de elecciones libres y transparentes. La aerolínea Albatros Airlines anunció el inicio de operaciones entre Caracas y Las Piedras, en la península de Paraguaná. Los vuelos serán operados los días lunes y viernes, saliendo desde Caracas a las 8 de la mañana y llegando a Las Piedras a las 9. El regreso será a la 1:20 de la tarde, llegando a Caracas a las 2:20, durante este mes de septiembre. También fue la primera aerolínea en reactivar los vuelos internacionales en el aeropuerto Josefa Camejo, conectando a Falcón con la isla de Curazao. Cada año, la revista Bloomberg Línea publica la lista con las 500 personas más influyentes en América Latina, y este año solo 3 venezolanos entraron en esta selección.
Alfredo Cohen, presidente de la constructora Sanvil, Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco, y el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, son los 3 venezolanos dentro de esta lista. La selección se define según los aportes de las personas en negocios, economía y finanzas en la región, así como por la creación de ideas innovadoras en distintas áreas, de acuerdo a la publicación oficial de Bloomberg Línea. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del NotiAudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, nos vamos a la pausa comercial musical de momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió la colaboración de la comunidad internacional para enfrentar el tema de la ola de migrantes venezolanos que han llegado a su país tras la habilitación del registro de permanencia migratoria de extranjeros sin importar su condición migratoria. Se alcanzó la cifra de 201.000 ciudadanos registrados y en su mayoría son ciudadanos venezolanos que llegaron a Ecuador huyendo del hambre y el autoritarismo, dijo Lasso hoy en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Agregó que su compromiso pasa por darles el mejor futuro garantizado todos sus derechos. Destacó que el Estado ha tenido un brazo extendido para proteger a los ciudadanos venezolanos. No obstante, reconoció que la política de puertas abiertas requiere el valioso apoyo de la comunidad internacional. Nuestra acción ha sido coherente y solidaria y de ella humildemente esperamos reciprocidad, ha dicho el presidente de Ecuador, el señor Lasso, que va ya de salida y que se ha convertido en un aliado de los venezolanos en su proceso migratorio. Vamos a escuchar a Delsa Solórzano. Ella señala y ratifica lo que ha dicho hoy la misión de observación de las Naciones Unidas. En Venezuela se tortura. Hay más de 300 presos políticos en los calabozos de la dictadura y ellos y sus familiares son víctimas del régimen criminal. Escuchemos a Delsa Solórzano. 300 prisioneros políticos, todos siendo torturados en este momento. Todos. Mientras nosotros estamos acá, hay presos políticos que están siendo torturados. El capitán Luis de la Sota, por ejemplo, aislado, con necesidad urgente de atención. El general Hernández da Costa recientemente le dio un accidente cerebrovascular. Su hija tuvo que salir del país perseguida. Cuando se persigue a la familia de los prisioneros políticos es también una manera de torturarlos a ellos. Nuestros 300 prisioneros políticos merecen que nosotros levantemos la voz por ello. Por eso, nosotros hemos insistido que el decreto número 1 de mi gobierno va a ser liberar a los presos políticos. Y hemos invitado a todos nuestros compañeros a que gane quien gane. El 22 de octubre no puede arrancar la Venezuela de bien, la Venezuela del futuro, si nosotros seguimos teniendo presos políticos en Venezuela. Bueno, es la visión de Delsa Solórzano sobre el tema de los presos políticos. Por cierto, hoy torturados, hoy perseguidos, maltratados, muchos de ellos, sus familias perseguidas, en una condición de verdad de bastante hostigamiento por parte del régimen que viola a diario sus derechos. Bueno, vamos a escuchar a Yuli Pineda, nuestra reportera para la Gran Caracas, Oriente y parte del sur de Venezuela. Escuchemos. Saludos a Alans Peralta, Carlos Miura Bategui y a la audiencia de Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Una señora de 61 años de edad fue capturada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
en La Guaira tras detectársele que llevaba herida a su cuerpo la suma de 200.000 euros. Así lo revelaron fuentes judiciales a los medios de comunicación. La detenida está identificada como Nilce Esperanza Tami de Álvarez, de 61 años de edad, quien pretendía tomar el vuelo desde la aerolínea comercial Rutaca con destino a Santo Domingo del Táchira. Es importante resaltar que ante esta situación se activaron las alarmas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con la finalidad de evitar que esta dama saliera del país con esta gran suma de dinero herida a su cuerpo. Se iniciaron las investigaciones pertinentes a este caso. En otra información tenemos que asesinan a adolescente al lanzarla por la autopista Francisco Fajardo de la ciudad de Caracas. Según la información aportada por las autoridades policiales, la adolescente fue identificada como Jocelyn del Carmen Galúe Rodríguez, quien al parecer fue lanzada por un grupo de personas, entre las que se encontraban 2 hombres y una mujer. Según la información aportada por las autoridades, una de las personas implicadas, posiblemente implicadas en este hecho, es, si se quiere, la suegra de la víctima, la cual está siendo investigada por las autoridades policiales. Y ya para finalizar tenemos que una poderosa empresa china sería la que estaría apoyando a Venezuela en la modernización del sistema eléctrico. De esta manera lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien explicó que se trata del resultado de uno de los acuerdos que suscribió durante su reciente gira por el Medio Oriente. Destacaba el mandatario que con este acuerdo lo que se busca es mejorar y modernizar el sistema eléctrico nacional, aunque no especificó cuál será la empresa china que trabajará conjuntamente con el Estado venezolano en el sector eléctrico, ni ofreció mayores detalles sobre el convenio suscrito entre ambos países. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, oriente y sur de Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Pasemos a escuchar ahora el reporte de Claudia Gutiérrez desde Venezuela para el programa. Saludos y buenas tardes. Anlas Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. La Autoridad Única de Turismo en Anzoátegui, Fran Valera, afirmó que con la participación de 50 empresas y patrocinantes en la Feria de Turismo Anzoátegui 2023 se muestra al estado como un destino robusto y consolidado, creyendo firmemente en que potenciado el turismo podemos tener un impulso económico. Recordó el también presidente de la Corporación de Turismo del Estado Anzoátegui que la feria del año pasado fue muy abierta y contó con la participación de 50.000 personas. Pero en esta oportunidad, una vez alcanzado un reconocimiento y confianza en este modelo, la acción encabezado por el gobernador de la entidad, Luis Marcano, en esta oportunidad se diseñó un evento más concentrado en el tema de intercambio de negocios, en lo que los participantes que forman parte del sector presentan una agenda de las cosas que pueden hacer el turista que visita el estado. Información desde el estado Nueva Esparta. El candidato a la primaria, Roberto Enrique, señaló desde el estado Nueva Esparta que para resolver los serios problemas de agua en la entidad es fundamental construir un tercer acueducto submarino de Clavellinos a la isla de Coche y de Margarita. El aspirante a convertirse en el abanderado de la oposición el próximo 22 de octubre estima que es fundamental
hacerle mantenimiento a las plantas de tratamiento en la isla para que los ciudadanos no sufran lo que es la falta del servicio. Con respecto a la situación del sector de salud en Nueva Esparta, precisó que lo que está pasando en el Hospital Luis Ortega de Porlamar es extremadamente doloroso. No voy a entrar en el conteo de cuántos bebés han muerto, sentenció el candidato, para quien es primordial buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos. En tal sentido, Roberto Enrique considera primordial impulsar la descentralización como pilar estratégico para el desarrollo nacional. A continuación, con la información desde el estado del Tamacuro. Este domingo en horas de la mañana se registró un fuerte colisión entre dos motocicletas en la avenida Guasima de Tucupita, específicamente frente al estadio de béisbol Isaías Látigo Chávez, el cual dejó como saldo a 2 personas heridas y 2 fallecidos. El oficial jefe Keiner Rivero Rojas, de 34 años, y Ángel Daniel García Salazar, de 43, son los nombres de las 2 personas fallecidas en el trágico accidente. El reporte preliminar indica que se trató de 2 vehículos tipo moto que impactaron de frente, detalló una fuente policial. Asimismo, se pudo conocer que entre las personas heridas se encontraba una funcionaria, Leismar Sánchez, adscrita a la policía del estado del Tamacuro, quien presenta traumatismo de cráneo severo y tuvo que ser trasladada al Hospital Manuel Núñez Tovar de la ciudad de Maturí del estado Monagas. Y hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, NP 10804. Así despedimos esta edición de Siempre Venezuela, la edición vespertina. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Los invitamos a que el día de mañana estén pendientes de nuevas ediciones del programa, nuestras redes sociales, nuestros canales de comunicación vía YouTube, vía página web y otros. Hasta mañana, que pasen una excelente noche. Nos vemos. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.